algo que nos parecía sumamente importante. Si la problemática del área principal para la intervención de Pachacamac, que es el área detrás de la antigua carretera panamericana, ¿no? Hacia la izquierda de la carretera panamericana que vemos acá en diagonal. La gran problemática eran las invasiones de esta área. Este nuevo parque debía resolver de una manera arquitectónica, pero también de una manera programática, ¿no es cierto? Y como proceso de construcción, el borde. Y tomamos esa temática del borde incluso desde las representaciones de la arqueología. En el caso de la oficina Jonas Zamora, hay que recordar que nosotros habíamos trabajado para el proyecto del Centro de Visitantes de Machu Picchu por muchos años, digamos, involucrados en proyectos o ese mismo u otros proyectos anexos, como el nuevo ingreso a Machu Picchu, como la pasarela Incaracay. Es decir, nuestro contacto con el Ministerio de Cultura y con equipos de arqueología era un contacto eh, fuerte, digamos, y real. Por lo cual nos centramos en una propuesta que estuviera muy en consonancia con la manera de ver territorial, en este caso de los equipos de arqueología, eh, y con la temática cultural. La postura se basaba, ¿no es cierto?, en la articulación de los caminos, en la articulación de puertas, en la regeneración del borde y en la activación del área protegida patrimonial. En el caso de las puertas, se identificaban y se caracterizaban. Es interesante plantearlo como puertas, es decir, actualmente eh, uno se encuentra con el área del Santuario Arqueológico de Pachacamac, se encuentra en su recorrido por vías, ¿no es cierto?, como la antigua Panamericana, eh, o como la vía que viene en perpendicular, que ahí está caracterizada por el camino 1. Pero nos parecía importante que el parque construyera una condición de puerta en la entrada, que construyera además en refuerzo de la presencia del nuevo Museo Muna y del Museo de Sitio de Pachacamac, intervenciones de ese tipo. Por otro lado, se planteaba una segunda escala que tenía que ver con los caminos de paisaje, que eran los caminos que eran capaces de recorrer el parque mismo, que era esta área que se segregaba bajo una lógica topográfica de intervención. Y por otro lado, nos importaba que hubiera una ciclovía diseñada para mantener una pendiente constante, ojalá, y que permitiera, por un lado, activar la ciclovía que está al interior del área del santuario arqueológico, que es actual, y por otro lado, ampliara y recorriera los bordes. Por otro lado, se reconoce la distinta condición, ¿no es cierto?, al cual están expuestos estos terrenos que podían ser intervenidos por el parque, y se plantean distintos, los llamamos paisajes, y lo vamos a ver hacia el final de esta presentación. Y por otro lado, las áreas verdes que se ponían en valor, en particular hacia la derecha y abajo de la laguna Urpihuachak. La parte central del proyecto tenía que ver con que convertir un área desértica y prácticamente casi dunar, ¿no es cierto? Eh, pero principalmente desértica, esta plataforma desértica de Pachacamac, en un parque, convertir una parte de eso en parque, iba a involucrar una gran tarea de varias materias. Y en particular había una materia que nos parecía clave, y era el movimiento de agua. Es decir, mover el agua lo quisimos poner en vínculo con mover a la gente. Por lo cual planteamos un sistema de construcción de caminos, que fuera un sistema de suelos afirmados, prefabricados básicamente, y superficies, algunas drenantes y otras no drenantes, según lo que se necesitara para el recorrido de personas o ciclovías, pero que además iban a significar vías de movimiento de agua y de drenaje de agua, que nos parecía clave para poder ir habilitando un parque que por su dimensión era imposible desarrollar en pocas etapas o de un tirón, digamos. Por lo tanto, además, se construía una pieza fundamental, que era la C4 y C5, que eran esas piezas de borde, que iban a plantearle a las personas que ocupaban o recorrían el parque, hasta aquí se puede entrar en el santuario de Pachacamac. Es decir, iban a plantear un límite. Y luego la estrategia que creo que es la mayor idea latente, digamos, de este proyecto, y es el reconocimiento de que la tierra de Pachacamac no es una tierra agrícola, ni es una tierra con una capa vegetal. Es decir, para poder convertir esto en un parque, la operación más simple de licitación va a ser la compra de tierra vegetal. Adivinen de dónde se va a sacar esa tierra vegetal. Se le va a sacar a un lugar como el Valle de Pachacamac, que está al lado. Nos parecía que
cualquier proyecto de paisaje en este lugar tenía que hacerse cargo de plantear un proyecto que tomara la responsabilidad sobre la producción de este suelo vegetal. Y ahí el proyecto veía una oportunidad. Y veía una oportunidad asociada a un tema cultural en el Perú. Y es decir, el Perú y en particular el Valle de Pachacamac, ¿ya? Y la ocupación precolombina es una ocupación que mantiene la temática de lo agrícola como central. Y es una ocupación que a través de medidas de reciclaje y compostaje podían plantear unas etapas agrícolas como una pre-etapa a la formación de un parque. Es decir, este parque iba a ser primero una chacra que tiene unos caminos que son capaces de movilizar esa agua, y por otro lado iba a tener unas lagunas y unos elementos de máquinas de compostaje, las llamábamos, que son estas maquinitas que salen en la gráfica arriba en la etapa E2, ¿no es cierto? Estas máquinas, ¿no es cierto? O estas en el fondo no son máquinas, son estructuras de recipientes para compostaje, iban a hacer que la presencia de los vecinos, que son los principales afectados y beneficiados con el proyecto, se convirtiera en una acción realmente vinculada a este espacio público. Dejar de entender los proyectos de espacio público como una cosa que aparece en el lugar, sino que es una cosa que hacemos en el lugar, para poder generar una vinculación a este proyecto. Otra de las cosas que nos parecía fundamentales era la etapa uno. La etapa uno planteaba que este parque va a ser construido sobre terreno que, según está determinado, ¿no es cierto?, por la ley de patrimonio, es un terreno que no podemos llegar y regar, porque podría tener una serie de piezas patrimoniales bajo tierra, ¿no es cierto? Tejidos, entierros, ¿no es cierto? Evidencia arqueológica. Entonces, lo que se planteaba para no convertir esto en una PEA, ¿no es cierto? En un estudio de preexistencias arqueológicas eterno, era ir generando primero una impermeabilización temporal de las capas, una impermeabilización a través de membranas asfálticas del el área que se iba a convertir en parque, porque estábamos hablando de una tierra que no tiene una profundidad, o sea, la tierra que iba a tener esta condición de parque, iba a tener una profundidad relativamente menor, considerando la profundidad total de la tierra presente en el lugar, y además esto iba a generar una conversación constante y una preocupación sobre los sustratos como bajo tierra, que creo que iban a plantear una buena conversación con el Ministerio de Cultura. No tengo mucha idea de cómo ha sido el desarrollo del proyecto ganador del concurso, pero sí tengo la intuición de que esa conversación entre alguien que quiere regar y arar una tierra arqueológica es una conversación compleja con equipos liderados por arqueólogos. Esta idea de que el parque primero es una chacra, ¿no es cierto? Y que el parque se hace gracias a lo que reciclamos, y eso incluye desde nuestras aguas, ¿no es cierto?, a nuestra basura, ¿no es cierto?, o a nuestros aportes orgánicos, y que al mismo tiempo un parque es un sistema de movimiento de agua, que obviamente era un agua reciclada y era un agua que se obtenía del agua de uso de la comunidad que rodeaba el parque. Nos parecía como equipo que era una pre-arquitectura. Era una arquitectura que no hablaba solo de cómo se hace ni de qué le pongo al parque, sino que hablaba de como del proyecto de Francis Salis, de la Fe Mueve Montañas, ¿no? De estos cientos de personas moviendo a palazos una montaña. O sea, comprometía a la comunidad como un actor en dispositivos de acción agrícola, pensando que es una de las cosas que caracterizan a la ocupación peruana en los valles de la costa del Pacífico, también en el Ande, ¿no? Es esta vinculación con la actividad agrícola y que nos parecía clave en la producción de este parque. Es decir, no un parque que aparezca como una zona como mágica de la naturaleza, sino que como una acción que nos regalamos a través de nuestra actividad agrícola en el lugar. Luego, bueno, parte de las representaciones que van mostrando, por un lado, la capa protegida a través del manto asfáltico y la capa que iba a ser agrícola, o sea, la capa que iba a tener la presencia de las plantas. Además, esta membrana asfáltica permitía una recirculación y un aprovechamiento de las aguas de riego en una alta optimidad, o sea, en una, no sé cómo decirlo, con una eficiencia altísima, ¿ya? De manera de poder efectivamente hacer algo imposible, que es prácticamente plantar una zona de desierto y una duna. Por otro lado, las zonas de paisajes que se estudiaron, que en este caso se querían, luego de la fase agrícola, se querían plantear zonas que tuvieran temáticas distintas y que fueran rodeando las áreas con distinta precisión. Había un área específica para el MUNA, que tenía que ver con un jardín botánico xerófito y un tilancial costero.
como la presencia, ¿no es cierto?, de estas especies de plantas, tanto las xerófitas como las tilancias. Por otro lado, una zona que llamábamos de parque seco, que era un ejemplo de paisajismo público, una especie de parque para Lima, o sea, un parque que planteara una nueva pradera para Lima, unas nuevas especies. Un sector dedicado a un experimento de loma de uso público también, y un sector de vivero, que era muy importante dentro de las actividades presentes en el Valle de Pachacamac, y que además genera una vinculación fundamental entre las personas, sus actividades, incluso comerciales, y la preservación de la naturaleza, que era un vivero de cactus y suculentas. Así se coordinaban estas acciones en torno al parque de Pachacamac como acción agrícola, que era, me parecía revelar el proceso de cómo se hace un parque. Por otro lado, trabajar estos bordes, como los bordes de la arcilla, de manera que hubiera interacciones con Pachacamac que fueran completamente cotidianas, que no requirieran el ingreso a nada, que no requirieran el pago de ninguna entrada, que estuvieran completamente disponibles al uso, ¿no es cierto?, de los ciclistas, de los peatones. Y por otro lado, en fin, estos dispositivos ahora construidos con la idea de habilitar las funciones que el parque iba a tener para construirse y luego para significar este nuevo borde que se le hacía como si fuera un cántaro al área arqueológica de Pachacamac. Parte del trabajo del equipo, y en particular, o sea, es que no quiero, me equivoqué y no puse los nombres del equipo y estoy seguro que se me van a olvidar nombres. Por parte de Jonas Zamora, estoy seguro que estaba Carolina Segarra, estoy seguro que estaba Gaby Aquije, y eh, Karen Vila, Michelle Yona, eh, por parte del equipo de ex-UD Arquitectos estaba David Azael, estaba Eric Berkelund, estaba Loni Ponce, estaba, se me está olvidando una parte de los socios, un socio de ex-UD ahora. Le pido mil disculpas. Pero bueno, éramos dos equipos en un tremendo trabajo. Y había una parte del equipo en que estaba Kevin Malca y, Dios, se me olvidó una persona más. Que construyeron esto, que me parece quizás como la pieza más loca de la propuesta, que era no solo el calendario de ejecución del parque, vemos fechas hasta el 2035, se planteaba una ejecución lenta, sino que además se trataba de un calendario que coordinaba la festividad, la activación del parque, o sea, las actividades, su proceso de construcción, eh, la festividad que podía volver a activarse también en el parque. Pensemos que Pachacamac no era para el mundo precolombino eh, un sitio arqueológico, era un santuario vivo de festividad en el lugar, de festividad relacionada a esa posición en el paisaje y a las divinidades de esa época, ¿no? Y esta pieza, que es el calendario, esto es una locura, ¿no? Es, eh, es una arquitectura del tiempo, es decir, está tratando de coordinar las acciones que iban a hacer que este diseño, ¿no es cierto?, que trataba de ser consciente en su condición agrícola, además volviera a activar este parque como que, finalmente, como un lugar de celebración en el territorio. Em, con el mismo Kevin Marca y un equipo buenísimo, con la empresa Cotinex, años después, se nos llamó a desarrollar otro anteproyecto